En esta semana vamos a continuar con lo que es, como veníamos diciendo, de las emociones tóxicas. Veníamos de tratar lo que es el apego tóxico. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el enojo, señoras y señores, cuando se puede dar ya algo tóxico, cuando se trata de una emoción y cuando ya pasa a ser algo permanente en la persona como algo que se transforma en un sentimiento negativo. El que domina su cólera, domina su peor enemigo, decía un Confeccio. Todas nuestras emociones están para ser sentidas como parte de ellas. Enfadarse es algo normal y universal. Según en el modo que se utilice, el enojo puede ser una emoción generada de energías o una emoción tóxica. Cuando nos enfadamos, cuando de alguna manera no se cumplen nuestras expectativas, básicamente cuando esperamos una cosa y recibimos otra, el enojo es una fuerza emocional que cuando se canaliza de manera ganadora nos hace seguir adelante superando obstáculos y bien puede ser parte de la resiliencia. Todo dependerá de qué lo que hagamos con esa emoción, de la manera en que la interiorizamos. Esa actitud será la que determine si ese enojo va a ser positivo o no. Para eso es sumamente necesaria todo lo que es la parte de la inteligencia emocional. El enojo a la violencia. Muchas personas suelen confundir el enojo con violencia, aunque debemos dar a conocer esa mínima diferencia. Como decimos que el enojo es una emoción normal, saludable y natural en todos ser humanos, mientras que la violencia es una conducta tóxica y patológica. Reiteramos que la violencia es una conducta tóxica y patológica. La violencia es una forma tóxica de expresar el enojo. El enojo es energía y si sabemos utilizar será útil para resolver situaciones difíciles. Imaginemos que queremos lograr algo, por ejemplo, a un determinado lugar, a una determinada hora. De golpe, alguien ha destrozado lo que es el maletero o lo que es tu auto o, o de alguna manera te sucede algo imprevisto que te da la rabia y no sabes a quién pegarle primero. Seguramente tu primera reacción no va a tener filtros. eh, si te chocan, por ejemplo, no vas a decir pobre mujer, sin duda no le han respondido los frenos, o pobre hombre, por eso ha chocado conmigo, porque estaba muy preocupada por alguien, por algún asunto importante. Rara vez pensamos así, casi decir casi nunca, ¿no? Por no decir nunca, ¿no? La primera reacción es la de enfadarse, lo que se llama en psicología frustración, y la violencia es la respuesta más comúnmente utilizada en estos casos. Sin embargo, sea cual fuere la situación en la que nos encontremos, eh, no hay que dejar que el enojo se transforme en esa violencia porque hay otros recursos que se puede ir incorporando para no llegar justamente a ese punto de explotar. Los mitos acerca de nuestros estados de ánimo a lo largo de nuestra vida incorporamos falsas ideas acerca de lo que es el enojo y uno de los conceptos que se han enseñado es que existen dos modelos de ira. Uno es el nivel encendido y el otro es el nivel apagado, pero no se tiene un término medio. Quienes adoptaron este mito solo poseen estas dos formas de reaccionar y no hay grises para ellos, explotan o se guardan toda la rabia, ¿no?
dicho en otras palabras. Hoy en día se ha comprobado que existen diferentes niveles de ira. Para, de alguna manera, entender, podríamos decir que cuando nos enojamos hay luces de alerta, luz amarilla, luz roja o luz negra. Cada color indica cuando el enojo va con aumento y la luz negra significa la explosión. Si deseamos que nuestro enojo no sea una emoción tóxica, lo más sano sería, en primer lugar, comprender que todos tenemos permiso para enfadarnos y, en segundo lugar, conocer los diferentes recursos internos en lo que contamos para evitar que el enojo tóxico termine por dominarnos. Por ejemplo, saber que todos tenemos dominio de nosotros mismos, que no es ni más ni menos que autoridad sobre nosotros mismos y sobre nuestras reacciones. ¿Cuántas veces dijiste, la verdad es que se me fue la mano, no era para tanto? ¿Cuántas veces te arrepentiste de palabras que no debiste decir? ¿Cuántas veces descargaste tu enojo hacia la persona equivocada? Seguramente muchas veces. Por eso es que es muy bueno que antes de justamente tengas lo que de alguna manera se da a conocer como una especie de cuento popular, para que veas en ti esa reflexión que existen 4 cosas en la vida que no se recuperan. Una piedra después de haber sido lanzada, una palabra después de haber sido proferida, una oportunidad después de haberse perdido, el tiempo después de haber pasado. La violencia es una conducta normal y su objetivo claramente es lastimar al otro. Y hay varios motivos por los que una persona transforma su enojo en ira y violencia. Se debe tener en cuenta justamente que cuanta más frustración hay en una persona, mayor va a ser la agresión. Se entiende la frustración como impedimento, un obstáculo que se pone adelante del camino para alcanzar algún objetivo. Cuando la persona vive el obstáculo como algo frustrante, como un impedimento, e inmediatamente reacciona con agresión. Hay personas con muy baja tolerancia a lo que es la famosa palabrita no. Y cualquier conflicto, cualquier escollo que se le anteponga hará que estallen con furia. Una creencia errónea, la violencia es normal, ¿no? Cada vez que una persona se ve expuesta a la violencia, se produce un reflejo psicológico llamado desensibilización. Cuanta más violencia veo, más normal se vuelve para mí. Estos parámetros de aparente normalidad hacen que la persona funcione agresivamente o violentamente, como si estas formas de relacionarse fuesen normales. De repente, actos como gritar, romper e insultar se transforman en algo cotidiano y común. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de imágenes violentas que vemos por televisión. Llega un momento en el que ver tantos secuestros, muerte, droga, robo y violencia se produce una gran insensibilidad. Es cuando estos hechos pasan a aceptarse como algo normal y natural. Por un determinado tipo de personalidad, también la violencia se activa en personas en tipo denominado A. En psicología, la persona tipo A tiene 13 características. En primer lugar, se trata de personas competitivas. Todo es motivo de comparación y competencia. En segundo lugar, son quienes trabajan contra el reloj, poseen un estado de presión permanente o de estrés que no se detiene. En tercer lugar, su rasgo más característico es la intolerancia.
Son personas de poca tolerancia, explosivas, que inmediatamente se van de boca o de las manos. Estas tres características generan personas más violentas y más agresivas. La línea entre el enojo y la violencia es delgada. Sin embargo, las consecuencias de un simple enojo o de un ataque de violencia son totalmente diferentes. Canalizar correctamente nuestras energías es de vital importancia. Por ejemplo, si caminas pensando en alternativas, preguntándote cómo resolver un problema, podrás focalizar tu enojo de manera positiva. Por el contrario, si tu enojo se concentra en el obstáculo que te está frustrando, seguramente no vas a poder llegar a encontrar ninguna solución. ¿Cuánto no has recibido de la vida y de las personas a las que amás? ¿Cuánto no te dijeron aquellos en lo que confiabas? Seguramente muchos. Sin embargo, la buena noticia es que no importa cuánto no recibiste en tu vida, sino que lo que importa es que hoy te mires a vos mismo y determines lo que vivís de ahora, en el presente, en el futuro. ¿Te ha pasado alguna vez que tenía prisa, llegabas tarde al trabajo y cuando corriste para de alguna manera tomar el colectivo, el conductor no te dio artículo, no paró, o ha llegado a la estación de una en una ciudad grande, un metro, o estabas haciendo cola como un buen ciudadano esperando que te toque el turno y una persona se pone adelante y sin pedirte permiso eh, bajás del colectivo y empujando fuertemente sin pedirte disculpa esa persona, y no solo eso, sino que pasa un auto a gran velocidad y te tira agua. Así es como muchas veces comenzamos los días. Nuevamente surge la pregunta, ¿es normal enfadarse? Y nuevamente la respuesta siempre será sí frente a estas situaciones. Lo que no será sano es permanecer malhumorado todo el día por los incidentes de la mañana. Por eso cuando nos enojamos debemos tener en cuenta que qué nos conviene antes de optar por lo que tengo o no tengo ganas de hacer, ¿no? Me he enfadado y ahora ¿qué hago? Esa es la pregunta que surge, ¿no? Lo peor que podemos hacer con el enojo tóxico es ponerlo bajo nuestro control porque le gusta ser eh, dominado. Sin embargo, nosotros que de alguna manera sabemos las circunstancias o las consecuencias que pueden traer, debemos ponerle un límite. Por eso tenemos que elegir las reacciones que tendremos ante que el enojo lo haga por nosotros. Es decir, autoconocernos, saber quiénes somos, elegir nuestro estilo, las cuestiones que hacemos con el enojo. Dentro de las opciones existentes podés optar por 4 cosas. Una de ellos es optar por el estilo pasivo. Se trata de aquel de quien guarda el enojo y no se da cuenta de que lo está reprimiendo. Muchas personas suelen encapsular el enojo en su cuerpo y luego generan graves enfermedades. Estas personas suelen tener el síndrome del mosquito muerto. No registraron que estaban enfadados. La gran mayoría de la gente con depresión padece este síndrome. O lo que es en el punto 2, reaccionar de modo pasivo-agresivo. En este caso, la persona reprimirá su ira para luego expresarla afiladamente o con tono sarcástico. Cuando se contiene el enojo, comienzan a producirse también una serie de reacciones altamente tóxicas. Aquí aparece el síndrome de la bomba de tiempo, es decir, el que guarda la ira y es consciente de que está enojado,
o el síndrome del veneno gota a gota, es decir, que el que atraga la ira y la saca poco a poco, en cuanto tiene alguna ocasión suelta, algún tipo de indirectas o pataditas, como se dice por ahí también, como forma de expresar su disconformidad. En el punto 3 encontramos lo que es el tomar el camino del explosivo. Frente a cualquier frustración, la persona rompe, pega y hiere hasta desahogarse. Su nivel de tolerancia es totalmente bajo y no puede aceptar un no como respuesta a sus requerimientos. Se trata de una personalidad rígida. Y en el punto 4 encontramos lo que es el escoger el estilo ganador o el estilo inteligente, emocional. Es el tipo de persona que sabe expresar verbalmente el enojo y lo utiliza como una fuerza de superación. Se entiende por saber expresar verbalmente lo que es una comunicación afirmativa, positiva, asertiva. El problema no está en enfadarse, sino en guardar o reprimir el enojo. El estilo ganador es el que sabe decir lo que siente en tiempo y forma, lo hace con tiempo, es decir, que se da el tiempo para entender lo que le sucede y por qué se siente de esa manera. Luego busca la manera de expresárselo a la persona correcta de un modo que no sea agresivo. Elegir nuestras estrategias cuando uno está enojado, nos olvidamos de usar la sabiduría, que no es ni más ni menos que usar el sentido común. Sin embargo, es preciso elegir estrategia, entre ellos interrogar al propio enojo en ese instante que no te estás soportando ni a vos mismo, preguntarte por qué estás enojado y si vale la pena que te enojes por ese motivo. Muchas veces en realidad se trata de un pseudo motivo porque lo que nos molesta es otra cosa. En ocasiones lo que te molesta no es tan relevante y se podría dejar pasar, pero si lo que te enoja es real e importante, entonces se puede pasar a un siguiente instancia, dejar salir ese enojo. Se debe dejar salir la ira si no se trata a tiempo y se revierte la situación en algún momento. Esto se va a poner bajo el disfraz de un dolor de cabeza, de estómago o de huesos. El enojo no es un sentimiento del cual la gente se tenga que avergonzar. Sí, de alguna manera hay que aprender a controlar. Este sentimiento está íntimamente ligado a lo que uno piensa, lo que merece, lo que no le dieron o que no le reconocieron y te ofendieron. Otra de la estrategia es aprender a expresarlo en palabras, como veníamos diciendo, no guardarse el enojo, sino que hablar de lo que le molesta y hacerlo de manera constructiva. Este es un punto clave. Un ejemplo de ello puede ser, necesito que hagas menos ruido, ¿no? Necesito que me trates bien. Nunca empieces una conversación hablando del otro. Nunca acuses. Es necesario preguntar, hay que saber pedir. Cuando inicias una conversación diciendo tú hiciste esto o aquello, estás cerrando el diálogo que se pueda haber generado. Podés elegir cómo vas a reaccionar, ocultando tu enojo o eligiendo las palabras que mejor te llevan a solucionar justamente el conflicto que se ha generado. Comenzar a atender tus propias señales y alarmas hará que aprendas de alguna manera a cuidarte y sepa qué es lo mejor para vos. Expresar el enojo produce buenos sentimientos, eleva tu autoestima y la sensación de estar en paz con los demás, pero especialmente con uno mismo. No adivine lo que le pasa al otro, mejor hay que preguntarle.
evaluamos lo que el otro siente y cargamos con culpas ajenas, es indispensable aprender a relacionarnos con el otro y establecer los límites en el trato para llegar a relacionarse eh, de forma exitosa. El problema siempre es interno, no externo. Necesitas resolver desde adentro en lugar de esperar que el otro lo cambie. Elegir el momento y el lugar también es clave. Si hay alguien enojado, es mejor salir de ese sitio. Cuando veas a una persona enfadada, no les digas que se calme, porque su reacción será siempre ponerse peor. Cuando veas a alguien enfadado, es mejor decirle que prefieres irte porque te estás empezando a enojar y no querés hablar así. Y de alguna manera te vas de ese lugar. La ira es contagiosa, el enojo también. Otra estrategia es buscar más información. Muchas veces nos enojamos por nuestros prejuicios o porque nos apresuramos a juzgar a alguien. La propia Biblia dice que quienes son sabios se tardan en dar rienda suelta al enojo. No te precipites en tus interpretaciones. Hacer que nuestro cuerpo también deje de pelear. Hay personas que han dejado de pelear mentalmente, pero siguen peleando en su cuerpo. Si se sale de una situación estresante, es importante desconectar de todo sentido y generar de alguna manera la descarga de energía necesaria, caminando o realizando alguna actividad que nos dé esa relajación, algún deporte. Es reconocer tu enojo, pero no vivas con él. Es la forma sana de soltarlo también. Sostener emociones violentas no van a agotar y te van a consumir. De alguna manera, quien te ha originado ese dolor no sabe lo que te está pasando o lo que te ha ocasionado y vives sin ningún problema. Sin embargo, no afrontarlo te hace sentir que no puedes de alguna manera hacerte cargo del conflicto. Por ello te corresponde a vos a enfrentarte a esas emociones. No es el otro quien debe hacerlo, sino vos. De alguna manera tenés que elegir cuál es tu legado, de quiénes nos alimentamos. Tenés que ser selectivo con lo que recibís a diario, con lo que incorporás a la vida interior como hábitos y forma de funcionar, ya que de alguna manera eso será lo que vas a transmitir también a tus hijos. Tal vez te vas a preguntar qué es lo normal en el ser humano. ¿Se nace con la pulsión violenta o se enseña la no violencia? ¿O es al revés y como adultos educamos y transmitimos también conductas y razonamientos violentos? ¿Qué conductas ejemplares y cotidianas estamos transmitiendo? Agredimos y nos de alguna manera indignamos porque los demás agreden. Desde el instante en que nacemos comenzamos de alguna manera a relacionarnos con los demás y con el mundo que nos rodea. Somos seres sociales y como tales necesitamos aprender a funcionar, y los primeros que estarán a cargo de nuestra educación serán nuestros padres. Como padres enseñamos a nuestros hijos modelos de resolución de conflictos sin tener presente que lo que hacemos es lo que finalmente ellos van a hacer, van a imitar, porque sos la persona significante en su vida, sobre todo en su primera infancia. Como adulto necesitamos poder transmitir a nuestros hijos el concepto del bien y del mal y una manera concreta de lo que es la moral. Se trata de aclararles que hay cosas que sí o sí son malas y siempre lo serán, como por ejemplo golpear, mentir, robar, lastimar, insultar, sobre todo en la edad escolar. Salir de la ética situacional. Lo malo siempre será malo. Si tu hijo
ha traído del colegio algo que no le pertenece, lo mejor es decirle que tiene que devolver al día siguiente. Seguramente alguien lo estará buscando. Sin embargo, hay muchos hoy finalmente confunden quedarse con las cosas que no les pertenece como un hecho de menor importancia y dicen es un cochecito, dejémoslo, si no va a llorar, si no va a llorar nuestros hijos. Y esta conducta es errónea, debemos salir del concepto de ética situacional que dice que lo bueno depende del contexto. No se puede mentir si el otro te ha mentido, no se puede pegar si el otro te ha gritado. No podemos de alguna manera quedarnos con lo que no es nuestro si a nosotros también nos los han quitado, etcétera. Lo malo siempre será malo. Ser responsables. La responsabilidad consiste en tratar de hacernos cargo también de las consecuencias de nuestros propios actos. Durante años se le enseñaba a los hijos a sentir culpa por todo, pero la culpa no sirve, lo que sirve es hacerse cargo. Ellos necesitan saber que cada decisión tiene consecuencia y que las consecuencias son el resultado de nuestras decisiones. Como padres se necesita enseñar a descubrir que nadie me provoca o me hace sentir así, sino que yo tengo el control remoto de mi mundo emocional. El grado de compromiso que nuestros hijos requieren con respecto a sus conductas es sumamente importante en el desarrollo de su inteligencia emocional. Vale la pena que se invierta en ello, ya que lo aprendido en casa crecerá con ello y será llevado a todos los otros ámbitos en los cuales comiencen de alguna manera a relacionarse. Si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden de la nación. Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. No hay nada mejor que invertir nuestra vida en sueños y metas. No hay nada mejor que darse cuenta de que no has perdido el tiempo, sino que has invertido ese tiempo en sueños grandes y que de alguna manera vas cumpliendo. En la mente y en el alma del que está en paz consigo mismo, no hay tiempo para la violencia. Hablemos un poco de algunos recursos para resolver algunos conflictos. Aldous Huxley escribió justamente que los hechos no dejan de existir por el simple hecho de ignorarse, y así es que existen maneras positivas y negativas de expresar el enojo. Como personas civilizadas que somos, no urge aprender a hacerlo positivamente sin herirnos ni a nosotros mismos ni al que se encuentra cerca de nosotros. Las emociones contenidas son las que determinan que la persona siga enfadada y continúen despertando en ellas emociones tóxicas que atentan contra su salud emocional. Si vivimos con enojo, terminaremos perjudicándonos a nosotros mismos y aislándonos del mundo que nos rodea. A nadie le gusta estar con personas que viven enfadadas, con broncas, llenas de ira y que lo único que hacen es hablar y tratar mal a todo el mundo. La vida tiene su propio afán, por eso tratemos por todos los medios posibles de hacernos y hacerles al otro la vida más fácil.